29 de la mañana, estás escuchando Nada que Decir. Hasta las 10 te vamos a estar acompañando por acá por Radio Capital FM 91.3. Y del otro lado, en comunicación, para hablar sobre hoy, que es un día histórico, la tenemos a Estela Díaz. Ella es militante social, sindical y feminista argentina. Se desempeña como ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires desde el 11 de diciembre de 2019. Estela, muy buenos días. Marco Fleming te saluda. Bienvenida a Nada que Decir. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenos días. Todo muy bien, Estela. Bueno, contanos un poco cuándo nace Ni Una Menos, que tengo entendido en el año 2015. Contanos un poco el hecho, cómo es el génesis de este movimiento y cuál es tu percepción de cómo se va desarrollando en el tiempo hasta llegar a hoy. Bueno, la verdad que son justo, ¿no? 8 años. Fue en junio del 2015. Había, digamos, si uno se sitúa en el tiempo, veníamos de un contexto de ampliación de derechos, ¿no? De Claro. conquistas de legislaciones fundamentales, como la misma de contra las violencias de género en el 2010, matrimonio igualitario, educación sexual integral. Bueno, ese marco de ampliación de derechos, la ley de trabajadoras para casas particulares, también fue generando en un movimiento social feminista que tenía mucha fuerza y dinámica con todos los encuentros que por años que se vienen haciendo, los encuentros nacionales de mujeres, bueno, con mucha indignación lo sostenido de los femicidios, en muchos casos impunidad, y bueno, y fue un hecho el de Chiara Páez, uno de los femicidios que dio, que fue como el punto, ¿no? Donde un grupo de comunicadoras empezaron a plantear el Ni Una Menos como consigna, y fue gestando esa gigantesca movilización que no tenía precedentes hasta ese momento, porque además de lo impresionante que ocurrió por la dimensión de la movilización, por la territorialización, porque la verdad que ocurrió en todo el país, en todas las localidades. Claro. Y también esa masividad planteó el debate, permitió que haya otra efectividad en el sentido de colocar en la agenda pública que había temas que no podían seguir esperando. El registro de femicidios, digo, el Poder Judicial tiene una responsabilidad porque es además quien tiene la información de las muertes violentas de las mujeres. Muchas veces teníamos un encubrimiento, nosotros decimos un subregistro hasta que no se tuvo una acción, porque en muchos casos esas muertes violentas no se colocaban como que se producían en contextos de violencia de género. Claro. Las políticas reparatorias para los hijos, hijas de que sus madres fueron víctimas de femicidio, como la ley Brisa. Bueno, esos eran los puntos iniciales, que haya un plan y un programa nacional en contra de las violencias, que empezó a sistematizarse más en su seguimiento, bueno, que sobre todo además a partir de la construcción de los ministerios de mujeres en la nación, en la provincia de Buenos Aires, es una etapa donde más empieza a profundizarse las herramientas y para el abordaje de las violencias por razones de género, porque digamos el femicidio, que es el que movilizó ese primer Ni Una Menos, es la violencia más extrema, pero habla esa violencia más extrema de punta del iceberg, como decimos, de muchas otras violencias por razones de género que ocurren en la sociedad, y no solo en las relaciones de pareja, sexoafectivas, sino también de las otras violencias, ¿no? Sociales, institucionales. Así que me parece que es un hito clave en el cambio del movimiento. Después también vinieron luchas por los derechos, ¿no? La marea verde por el derecho al aborto, o la fuerte resistencia de las mujeres a las políticas neoliberales con los paros de mujeres en los tiempos del gobierno de Macri. Así que bueno, un momento fuerte, se instaló una nueva fecha que no había, hacía que los 3 de junio, antes teníamos las clásicas del 8 de marzo, del 25 de noviembre, claro. El 3 de junio ahora no, es como un nuevo hito que además de las movilizaciones también promueve en todo el país, y en nuestro caso en todas las localidades, en las provincias, un espacio, un momento, ¿no?, de reflexión, de debate. Estela, Carlos Martín te habla, ¿cómo te va? Hola Carlos, buen día. Buen día. Con el tema de el Poder Judicial, ¿están ampliando
la mirada del Poder Judicial en relación a este tipo de nueva violencia que se está dando en torno a las mujeres? Bueno, mira, ese ha sido un tema permanente, ¿no? Yo contaba, no teníamos registro de femicidio, a partir de eso se creó, acaba de conocerse, la responsable del registro nacional es la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en nuestra provincia el responsable es el Ministerio Público, la Procuración, y ahí hay un debate también en torno a las caratulaciones. Imagínense, nosotras hicimos un precongreso el jueves 1 de junio y allí presentamos varios informes que venimos haciendo y nos compartió gente, integrantes de la Corte Suprema y también del Ministerio Público, que hicieron una lectura, porque estos informes también siempre ponen a la vista, bueno, cuánto todavía necesitamos que se cambien las prácticas judiciales en relación a estos temas. Porque nosotras decimos, a ver, cuando reciben una denuncia de violencia de género, lo primero que se debe ponderar es frente a qué riesgo estamos, y no a si es cierto o no es cierto lo que nos están diciendo. Nosotros hemos visto escritos que plantean para ver cómo determinamos si nos mienten. Es una barbaridad cuando uno dice, ¿eso es el posicionamiento que tiene el Poder Judicial frente a otros delitos? La verdad que no. Entonces, ¿cómo se juega con el estigma, el prejuicio? No, mucho de machismo cultural, de prácticas culturales que se traen arraigadas, que han naturalizado la violencia de género, que la han o patologizado o planteado como que esto era un problema personal, individual, y no que el Estado debe intervenir con todas las herramientas que tiene para que se termine, para cuidar la vida, para proteger a quien sufre violencia. Y cuando decimos el Estado, bueno, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, que tiene que todavía cambiar muchas de las prácticas, pero nosotras venimos trabajando en eso. Hemos construido una mesa interpoderes desde que se creó el Ministerio, donde, por ejemplo, uno de los resultados es el formulario único de violencia, que hoy se está implementando ya, tanto para cuando los casos son penales como cuando son de familia y de paz. Esto nunca tenía intervenciones que se cruzaran, que se articularan, mucha fragmentación en las respuestas. Bueno, hoy estamos transitando el camino del formulario único, que además tiene muchos elementos para evaluar frente a qué riesgos está, qué características tiene esa violencia, y además para particularizar qué intervención hacer, porque lo que otro que se hace es estandarizar las respuestas, y cuando se estandarizan las respuestas se pierde efectividad, porque perdés cada caso, por más que las características de la violencia de género son similares, pero cada caso hay que historizarlo, hay que situar, porque tienen todos diferencias, todos tienen su particularidad en esa historia, y eso muchas veces cuesta. Así que bueno, hemos mejorado herramientas, llevará un tiempo su plena implementación, pero son pasos importantes, ¿no?, para que la respuesta sea más efectiva. Estela, una de las herramientas que habíamos hablado nosotros ya en una oportunidad es el problema que tiene de vivienda quien padece violencia de género, donde por ahí muchas veces el agresor se mantiene en su hogar y no tiene dónde ir la persona que tiene persecución, ya sea psicológica o física, en relación a dónde vivir con sus hijos. Sí, claramente ese es un tema, ese es un tema de preocupación general con el altísimo nivel de costos de vida que tenemos. El déficit habitacional es un problema general social, estamos viendo la discusión que hay para revisar la ley de alquileres. Bueno, cuando esto lo combinamos además con violencia de género, bueno, es cuando se empieza a acumular cómo respondemos. Y ahí hay varias cuestiones. Una que también tiene que ver con, a diferencia un poco de los primeros años de políticas en contra de las violencias, que el centro estaba puesto en la mujer que sufre violencia, ahora también se trabaja respecto a los agresores. Y en general lo que se busca siempre en las intervenciones es que no es ella la que se tenga que ir, o buscar, como decían, si hay que tener una casa de abrigo, una casa de medio camino en el proceso de la salida de la violencia, o cuando se hacen las intervenciones hasta que garantizamos que él
salga de la casa, que esté protegida y que sea ella la que pueda volver. Para eso tenemos dispositivos, como por ejemplo cuando hay mucho riesgo de las tobilleras, ese dispositivo dual que no puede acercarse por más de 1 kilómetro más, depende del grado de violencia, a veces no puede ir a determinada localidad directamente el agresor. Entonces, para que ella pueda, la prioridad es que ella no se vaya. Digamos, acá la responsabilidad es de quien agrede, claro, de quien es violento. Entonces, ahora hay mucha más mirada en relación a cómo se trabaja, dispositivos para los varones que son agresores, línea telefónica, dispositivos terapéuticos, ¿no?, de grupo. Y también se trabaja en esto. En las casas, nosotros tenemos una red de hogares en la provincia de Buenos Aires que ha trabajado cada vez más en esta idea de casas de medio camino, que es como este lugar para un tiempito mientras que se construye una propuesta de salida que a veces tiene que contemplar lo laboral, lo habitacional, el estudio de los chicos, muchas veces hay hijos. Es compleja, digamos, la violencia de género es un fenómeno complejo, que tiene muchas causas, pero además que se da mucha de ella en los domésticos familiares, en relaciones afectivas. Uno hizo un proyecto de vida con ese agresor. Claro. Y entonces hay a veces idas y vueltas, ¿no? Marcha atrás, procesos donde por eso nosotros decimos siempre que es un proceso que lleva muchas veces mucho tiempo, a veces es años. Claro. Y lo que necesitamos es que el Estado esté acompañando, porque la protagonista de la salida es quien sufre violencia, pero el Estado tiene que acompañar en todo ese tiempo con políticas y con respuestas para ese proceso de salida de la violencia. Estela, y la violencia laboral, sé que lo están abordando por varios lados, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona el Ministerio en relación a esto? Mira, eso es muy importante porque yo te decía hoy, ¿no? Cuando nosotros tenemos ley integral a nivel nacional, la 26485, que es del año 2010, ahora estamos promoviendo que salga una ley integral de la provincia de Buenos Aires, porque en la provincia solo tenemos de violencia doméstica familiar, y la verdad que es importante pensar en todas las violencias, ¿no? La institucional, la laboral, la económica, la mediática, la simbólica, incluir nuevas violencias, la telemática, la que se da a través de las redes, que son cuestiones que antes no se contemplaban, la violencia vicaria, que es la que se agrede a los hijos para dañar a la mujer. Y en lo de violencia laboral hay un proyecto de ley también que posiblemente pueda tratarse en el Senado de la senadora María Reigada, porque nosotros tenemos una legislación, nosotros podemos tener violencia laboral general, que no sea por razones de género, pero una gran parte también se da por razones de género. Así que ahí el Ministerio de Trabajo ha creado una dirección provincial de violencia laboral. Y además nosotras creamos, a partir de la ley de licencias por violencia de género, equipos interdisciplinarios en todos los ministerios y organismos. En 41 entre ministerios y organismos se han creado equipos. Tenemos alrededor de 300 profesionales en la administración pública que funcionan en cada lugar para acompañar a quien sufre violencia en el proceso de la licencia, pero también trabajan con políticas de prevención de la violencia en el ámbito laboral. Se forman, nosotros tenemos encuentros periódicos, se producen informes. La verdad que es una política que viene contribuyendo junto con Ley Micaela a promover un gran cambio en las situaciones y en las condiciones y el ambiente de trabajo en la administración pública provincial, que, el primero estuvieron presentando un informe, pero hemos tenido reuniones y tienen encuentros periódicos, y es muy notable, la verdad, la transformación que se viene produciendo en ese sentido, que por supuesto lleva tiempo. Nuestra administración pública además es enorme, ¿no? Tenemos cerca de 600.000 trabajadores y trabajadoras si contamos escuelas y policía, pero hoy contamos con herramientas que antes no teníamos. Dentro de las herramientas están que hay agresores que son, si bien tienen el problema intrafamiliar, son empleados del Estado.
¿Ustedes prevén alguna sanción para tratar de frenar desde el Estado esto también con los empleados que son del Estado, no? Sí, por supuesto, y además sobre todo está toda la cuestión de que si son ambos trabajadores del Estado, que se le garantice a la trabajadora su lugar de trabajo, las condiciones de trabajo, hay que correrlo al agresor, claro. No a ella, porque muchas veces ahí proteger el trabajo de quien sufre violencia es una prioridad. Muchas veces parte del proceso del sufrimiento de la violencia llevaba también la pérdida laboral para quien sufre la violencia, para quien es víctima, así que eso está previsto, ¿no?, en todos los dispositivos de atención, que la prioridad es que ella tenga protección del trabajo, que no tenga contacto con el agresor, que el agresor tenga que ir a dispositivos para varones. Bueno, depende de qué tipo de violencia estemos hablando. Claro. Si es física... Por supuesto, hay veces que es más leve, que no configura delito, hay otras veces que directamente además ya configura delito y es el sistema penal el que participa. Entonces, medidas de restricción de acercamiento, botón antipánico, bueno, toda una serie de medidas que obviamente deben tomarse según cada circunstancia. Estela, ¿cuál es tu próximo desafío? El que uno dice... quiero esto, voy por esto. Mira, nosotras estamos poniendo mucho el foco, por supuesto que en todo el sistema integral de políticas contra las violencias, en seguir robusteciéndolo, y hoy tiene 20 programas. Cuando empezamos en el Ministerio tenía 8 programas y hoy el sistema integrado tiene 20 programas. Los llevamos a todos los territorios. Nosotras necesitamos que las respuestas sean muy territoriales, ¿no?, que estén ahí donde viven las personas que están necesitando estas políticas y estas respuestas. Pero para nosotras un eje muy fuerte es el tema del trabajo y la producción. Estamos esta semana en el Congreso Provincial de Producción que está en cabeza organizando el Ministerio de la Producción en Mar del Plata 6 y 7. Vamos a estar en un congreso y una ronda del sector de turismo en Escobar sobre el fin de esta semana. Estuve el sábado en Tandil y además de la plaza y la movilización por el Ni Una Menos que se hizo, tuvimos una reunión con la Asociación de Empresarias. El trabajo y la producción de las mujeres es un eje central para reducir brechas de desigualdad, para construir autonomía para las mujeres y bueno, y el desarrollo en este tiempo debe pensarse con las mujeres en el centro de estas transformaciones y los colectivos de la diversidad, porque además va a ser más rápido ese desarrollo y esa construcción de justicia e igualdad. Entonces para nosotros eso es el tiempo que viene, ¿no? El tiempo, sí. Estamos en un año, el último año de este primer periodo de gestión, pero creo que claramente para un próximo periodo de ministerio van a ser ejes muy claros de trabajo. ¿Te genera alguna expectativa el viaje de la ministra de las Mujeres a Estados Unidos para exponer ante el BID? No estaba informada. Está bien. Bueno, no sabía. Bueno, creo que está viajando ahora. Pero más allá de eso, ¿cómo te preparás para hoy, para esta 8ª marcha? Contanos cuál es el recorrido, quiénes participan. Con mucha expectativa, la verdad que las organizaciones acá en la ciudad de La Plata y la región, porque en realidad es un encuentro regional, la Asamblea Feminista viene siendo un espacio donde muchas organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles se reúnen para, seguir colocando esta agenda de los derechos de las mujeres, así que hoy se va a hacer una movilización a partir de las 16 horas que va a arrancar en Plaza Moreno, ¿no?, frente a la Municipalidad de La Plata, mucho para reclamarle también al gobierno local en relación a políticas de género y contra las violencias. Se va a pasar por el Poder Judicial también, y también contarte, así que supongo que va a ser una gran movilización. Pero también que hoy el Ministerio de Salud junto con nuestro ministerio hacemos unas jornadas de conmemoración de los 20 años de la Ley de Salud Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires y el Programa de Salud Reproductiva. Así que se va a trabajar mucho los hitos que ha significado que el Estado
se haga cargo de darle acceso a las mujeres, a las familias, de decidir con política pública cómo planificar su familia, tener acceso a métodos anticonceptivos, bueno, y todo el proceso de ampliación que ha habido después en la educación sexual integral, el aborto no punible, después el aborto legal, y en eso decir la cifra que podemos decir orgullosamente en la provincia de Buenos Aires, que en el año 2022 en la provincia ninguna mujer murió por aborto. Así que, bueno, se trabaja con los derechos y con las políticas públicas para salvar y cuidar la vida, ¿no? Y ahí quedó demostrado, obviamente, ¿no? Con esta estadística. Claramente se decía, cuando discutíamos que tenía que haber ley de interrupción voluntaria del embarazo, que era una ley que salvaba vidas, bueno, efectivamente, está demostrado, y sobre todo, bueno, las mujeres que más requieren del acompañamiento y la presencia del Estado, ¿no? Claro, sí. Bueno, y en el plano político, ¿cómo ves todo esto que se está viviendo con uno de los postulantes a la presidencia que directamente va contra ustedes, y contra el Ministerio de la Mujer, ya sea nacional como los provinciales? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Mira, me parece que atrasan, profundamente atrasan. Se presenta, ¿no?, como un líder de ruptura. Me parece que eso es lo que un poco cautiva a la juventud, que está como un poco desanimada, pero la verdad que es totalmente atraso, conservador, que ataque. Mira, justo estamos conmemorando los 20 años del programa de salud reproductiva, que empezó en el 2003, y yo recuerdo los 90, es el pensamiento de Milei, era en ese momento decir, no quieren que esto sea política pública, no quieren que haya acceso de las personas a la educación sexual integral, algo que es tan bien recibido por toda la población, ni hablar por los jóvenes, las jóvenes, pero por sus propias familias. Más del 80 al 90% está de acuerdo que eso exista. O sea que están atrasando, nos están queriendo llevar para mediados del siglo pasado o atrás, te diría, ¿no? La verdad que es increíble un pensamiento tan profundamente conservador. No traen nada nuevo, al contrario, ¿no? Quieren una sociedad, me parece que semi-esclavista, porque eliminar Banco Central, eliminar política pública en cuestiones que hace años vienen llevándose adelante, bueno, es un pensamiento muy retrógrado. Sí, verdad. Bueno, simplemente lo último que te quería decir es que, bueno, tu ministerio es un ministerio abierto donde los subsecretarios, vos, las chicas que te acompañan, Pipi, Adriana, son muy abiertos a todos los militantes. ¿Te comprometes a hablar con tus compañeros ministros para que sean un poquito más parecidos a ustedes? Que no atienden a nadie y están muy lejos de la gente. Nosotras en general tenemos ese es un compromiso que nos tomó en el juramento el gobernador Axel Kicillof allí en diciembre del 19, que dijo, bueno, acá hay que construir gobierno cercano, militante, transparente, bueno, comprometido fuertemente, además de cercanía, y bueno, con eso, ese es el compromiso del gobierno de la provincia, y para eso tenemos que seguir trabajando muy fuerte con este gobernador, ¿no?, que ha venido a transformar esta provincia y que tantos proyectos sigue teniendo para que sea posible y que esté en el centro la provincia de Buenos Aires. Esta identidad, Axel nos invita, ¿no?, a valorizar la identidad bonaerense, la provincia como una provincia productiva, una generadora, un motor fundamental del desarrollo para toda la Argentina, así que hay que hacerlo, y es con un Estado presente, con mucha política pública y mucha cercanía. Estela, muchas gracias por esta comunicación y esperemos que hoy tengan una buena jornada. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.